Ok. Bueno, vamos a arrancar con la actividad. ¿Cómo están? Good. You Bien. are good. Okay. So we're gonna start out today with our activity, and today we'll be talking about clean code. You probably heard about it before, and I wanna know what you know about it. Have you ever heard about clean code? Yeah. ¿Alguna vez escucharon sobre clean code? I just tried to read a few pages of that book, but my level of English wasn't that good at that time, so I couldn't read much. Ujú. But it's It, basically about good practices, yeah, best practices. Yes, best it's about best practices. practices. Yeah. Okay. Today we're gonna be um, learning some vocabulary and also going through some of the main principles in that book. Okay. Bueno, señores, en el día de hoy vamos a ver un poco sobre Clean Code y les preguntaba si alguien escuchó de eso, saben algo, leyeron algo respecto a eso. Pueden Sí, comentar claro. en español, en inglés. Claro. Ujú, Sí, bueno, por mi parte yo sí he leído el libro, ¿no? Clean Code de Tío Uncle. Uncle Bob, creo que si no me equivoco. ujú, Es un libro que te da, basadas en las experiencias de este señor, más o menos criterios como para poder evitar código espagueti, como para poder declarar variables con sentido, para que tu código sea entendible, evitar redundancia de código, eh, evitar comentarios lo menos posible, solamente lo que sea esencial. En líneas generales, más o menos eso habla un poco el libro, ¿no? Es un libro que si uno empieza en la programación le ayuda bastante a poder tener un buen código, ¿no? Entendible, mantenible, ¿no? ujú. Bueno, eso es lo que puedo comentar hasta el momento, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien más sabe sobre Clean Code? Código limpio. Sí, básicamente, bueno, lo que yo entendí es que te da a entender cuáles son aquellas pautas que hay que tomar en el código para evitar ciertos problemas que cuando trabajas en un equipo de grandes personas pueden llegar a pasar. Y sobre todo trata de dar a entender que hay que crear un código muy entendible porque en tu equipo deben de llegar al punto de estandarización para que todos puedan entender. Sí. Bueno, hoy vamos a repasar un poquito sobre eso, pero vamos a enfocarnos también en eh, vocabulario que hay por ahí en ese libro. Vamos a ver también algunos acrónimos, ¿sí? Y algunos principios, pero si quieren, pueden leer más en el libro, ¿ok? Así que bueno, vamos a comenzar con nuestra actividad. Em, Voy a compartirles mi pantalla y vamos a arrancar. So we're going to be talking about clean code. And we're going to start out with this quote. Okay. This is any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand. Martin Fowler. Acá, bueno, hay una cita de Martin Fowler. Pueden buscar quién es Martin Fowler. Dice, cualquier tonto puede escribir código que una computadora puede entender. Los buenos programadores escriben código que los humanos pueden entender. Sí, bueno, básicamente, como ustedes dijeron en principio, en torno a todo esto gira, ¿no? El clean code, el código limpio, en tratar de hacer un código que otras personas puedan después entender, ¿sí? Entonces, esa es una de las bases. What is clean code? When we talk about clean code, we talk about a reader-focused development style that produces software
that's easy to write, read, and maintain. ¿Sí? ¿Qué es lo que es código limpio? Dice, cuando hablamos sobre código limpio, hablamos sobre desarrollo enfocado en el lector, ¿sí? En un estilo de desarrollo enfocado en el lector, que produce software que es fácil de leer, perdón, de escribir, leer y mantener, maintain. ¿Sí? Esos son las tres cosas, digámosles, objetivos fundamentales del código limpio. ¿Sí? En algún momento seguramente en una entrevista les pueden preguntar algo, ¿no? Sobre esto. Quizás no conocer todos los principios, pero van a ver, tienen que tener una idea por lo menos de para qué sirve. ¿Sí? Y acá vamos un poquito a las ventajas. The advantages. The advantages of this kind of programming are obvious. Clean code does not depend on the original developer. In principle, any programmer can work with the code. This prevents problems that may occur when working with legacy code. For example, it is also easier to maintain the code because bugs can be identified and fixed more easily. ¿Sí? Las ventajas de este tipo de programación son obvias. Las ventajas, perdón, de este tipo de programación son obvias. El código limpio no depende del desarrollador original. ¿Sí? En principio, cualquier programador podría o puede trabajar con el código. ¿Sí? Esto va a prevenir problemas que puedan ocurrir cuando se trabaje con código heredado, legacy code. Ese es un vocabulario que también seguramente ya escucharon en algún lugar hablar sobre legacy code, ¿sí? Código heredado, por ejemplo, ¿sí? It is also easier to maintain. Es también fácil de mantener el código porque los bugs pueden ser identificados y arreglados con mayor facilidad o más fácilmente. ¿Sí? Ahí tenemos entonces qué es lo que es un poquito Clean Code, las ventajas, y de a poco vamos a empezar con esto. Hints that the code you are reading is a mess. ¿Quién quiere leer esto? A ver, ¿quién va a empezar? Can I? Yeah, go ahead, please. Rigidity. No change is trivial. Every change in the code adds more twists and tangles, complexity. As above, no change is trivial and requires a lot of research. Fragility, change, breaking other part of the code. Immobility, you cannot reuse part of existing code. Thank you very much. Entonces arrancamos con esto. Hints that the code you are reading is a mess. Son unos consejos, unas sugerencias, ¿sí? O también pueden ser como unas pistas, ¿no? De que el código que estamos leyendo es un lío. Y acá tenemos 4 cosas que identifica un código que no es limpio. Rigidity, ¿sí? La rigidez. No change is trivial. Every change in the code add more twists and tangles. Complexity. As above, no change is trivial and requires a lot of research. Fragility. Changes breaking other parts of the code. Immobility. You cannot reuse part of the existing code. Bueno, la primera entonces es la rigidez. Ningún cambio es trivial. ¿Sí? Cada cambio en el código va a agregar más giros y tangles are enredos. ¿Sí?
O sea, que va a ser el código más complicado o que da muchas vueltas. ¿Sí? Complexity, complexity, complejidad. Como arriba dice, ningún cambio es trivial y requiere un montón de investigación. ¿Sí? Fragility, fragilidad. El código es frágil. Changes breaking other parts of the code. ¿Sí? Cambios que rompen otras partes del código. ¿Sí? Hacemos un cambio y se rompió todo, no funciona. ¿Sí? Entonces, eso no es bueno. Immobility. La inmovilidad. Inmovilidad, dice, no podemos reusar parte del código existente. ¿Sí? Es muy rígido todo. Todas estas palabras están asociadas. ¿Sí? Es muy rígido, no se puede reusar, entonces es algo limitado. Vamos a ver ahora, but how does one actually write clean code? ¿Cómo escribe en realidad uno código limpio? Esa es la pregunta. ¿Cómo escribimos código limpio? Writing clean code is about taking certain guiding principles into consideration when programming. It is less about having concrete instructions on what to program in a specific situation and more about reflecting on one's sound development work practices. But what clean code means in concrete terms is a highly debated topic among the communities of developers. What is considered clean to one, what is considered clean to one group of developers might be messy to another. Therefore, how clean a piece of code is will always be somewhat subjective. There are some established clean code principles that most developers find useful. Escribir código limpio, entonces se trata de unos principios se trata sobre seguir ciertos principios guías, tener ciertos principios guías en consideración, ¿sí? Cuando estamos programando. Se trata menos sobre tener instrucciones concretas en qué es lo que vamos a programar en una situación específica y se trata más sobre reflexionar en nuestras prácticas laborales de desarrollo propias. ¿Ok? Pero lo que código limpio significa en concreto, en términos concretos, es un tema altamente debatido en la comunidad de desarrolladores. Lo que es considerado limpio para un grupo de desarrolladores puede ser desordenado para otro. ¿Sí? Therefore, por lo tanto, por consiguiente, cuán limpio es una pieza de código va a ser algo de cierta manera subjetiva o en cierto modo subjetivo. ¿Ok? Hay algunos principios de código limpio establecidos que muchos desarrolladores pueden encontrar útiles. Y ahora vamos a arrancar un poquito hablando sobre esas cosas. Y acá comenzamos con un acrónimo. KISS. KISS. ¿Sí? Así que, ¿quién quiere leer este slide? Can I? Right? Yes. Oh, I think somebody talk. Okay.
So write down as simple as possible. Keys. Keys, keep it simple, stupid. It's one of the oldest principles of clean code. It was being used by the US military as early as the 60s. Keys encourage programmers to write their code as simple as possible. You should avoid making your code unnecessarily complex. When it comes to programming, there is never a single way to solve a problem. A task can always be executed using different languages and formulated using different commands. Programmers who follows the keys principle must therefore always ask themselves whether there is an easier way to solve a particular problem. Thank you very much. Bueno, entonces, write code as simple as possible, ¿sí? Uno de los principios es escribir código tan simple como sea posible. Esto se conoce como KISS. Este es un acrónimo, ¿sí? KISS. Keep it simple, stupid. ¿Ok? Keep it simple, stupid. ¿Sí? Que sea algo simple, estúpido, o sea, que sea fácil de entender. ¿Sí? It's one of the oldest principles of clean code. It was being used by the US military as early as the 1960s. KISS encourages programmers to write their code as simply as possible. You should avoid making your code unnecessarily complex. When it comes to programming, there is never a single way to solve a problem. A task can always be executed using different languages and formulated using different commands. Programmers who follow the KISS principle must therefore always ask themselves whether there is an easier way to solve a particular problem. Entonces, cuando escuchen a alguien hablar sobre KISS, se refiere a esto, ¿ok? Keep it simple, stupid. ¿Ok? Es uno de los principios más viejos o más antiguos del código limpio, ¿sí? Que fue usado por los militares norteamericanos los años 1960, ¿sí? Los 60. KISS, ¿sí? Este principio encourages programmers, encourage sería alentar, ¿sí? Alienta o fomenta a los programadores, sí, alienta a los programadores a escribir su código tan simple como sea posible. Deberían evitar hacer su código innecesariamente complejo. When it comes to programming, ¿sí? Cuando se trata de programar, nunca hay una sola forma de resolver un problema. ¿Ok? Una tarea puede siempre ser ejecutada, usando diferentes lenguajes y formulada usando diferentes comandos. Los programadores que siguen el principio este que se llama KISS deben, por consiguiente, siempre preguntarse a sí mismos si hay alguna forma más fácil de resolver un problema en particular. ¿Sí? Entonces hay que siempre tratar de hacer las cosas más simples. Vamos a ver dos acrónimos nuevos, dos acrónimos más, perdón. Wet versus dry. Avoid unnecessary repetition. Wet versus dry code. Dry code sería don't repeat yourself. Yeah. It's a more specific version of KISS. According to the dry principle, functions in clean code should only do one thing within the overall system. Note, the opposite of dry is wet. We enjoy typing. Code is wet
when there are unnecessary repetitions in the code. ¿Sí? Entonces, evitar repeticiones innecesarias, ¿sí? Ya vamos a hablar acá sobre wet y dry. Dos acrónimos. Dry, don't repeat yourself. No, no repitan las cosas. ¿Sí? Es una versión más específica de lo que hablamos recién, del KISS. ¿Sí? Y de acuerdo con el principio dry, las funciones en código limpio deberían solo hacer una cosa dentro de el total, ¿sí? O el sistema global, sería. The overall system, ¿sí? Dentro del sistema global. Y bueno, acá como nota tenemos que lo opuesto a un código dry o dry code es wet. We enjoy typing. That's what wet stands for. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir wet. We enjoy typing. ¿Sí? Y eso quiere decir en español que disfrutamos escribir. ¿Ok? Code is wet. El código es wet cuando hay repeticiones innecesarias en el código. ¿Sí? Así que bueno, anoten esos dos acrónimos también. ¿Sí? Wet and dry. Wet code, dry code. Seguramente van a escuchar. Y este acrónimo KISS también los van a escuchar mucho en varios lugares. Y este es otro acrónimo más. ¿Quién quiere leer esto? ¿Alguien se anima a leer? ¿Alguien? ESX is trying to speak. ISX. Okay. Okay, I go. Delete what is not needed, Yagni. The clean code principle, Yagni, you aren't aim underneath it, is based on the following idea. A developer should only introduce additional functionality to the code when it is necessary. Yagni is closely tied to agile software development methods. According to the Yagni principle, instead of starting from an overarching concept during development, you should program the software architecture in small steps to able to react to problems dynamically and individually. Clean code is thus always produced when the underlying problem has been solved in the most efficient way possible. Thank you very much. Acá entonces tenemos otro acrónimo más que también hay que familiarizarse y es YAGNI. YAGNI. Delete what is not needed. YAGNI. ¿Sí? Borren lo que no es necesario. Y el acrónimo es YAGNI. The Clean Code Principle YAGNI, you aren't gonna need it, or you ain't gonna need it. Eso es lo que quiere decir. ¿Okay? Es based on the following idea. A developer should only introduce additional functionality to code when it's necessary. YAGNI is closely tied to agile software development methods. According to the YAGNI principle, instead of starting from an overarching concept during development, you should program the software architecture in small steps to be able to react to problems dynamically and individually. Clean code is thus always produced when the underlying problem has been solved in the most efficient way possible. Ya acá hay palabras que siempre las vemos: methods, development, agile, agile software. ¿Qué otra palabra puede ser aquí? Dynamically, individually.
Em, entonces, sí, con eso, a ver si creo que con eso estamos. Entonces, el principio de código limpio este que se llama YAGNI, que en español esto, you ain't gonna need it, quiere decir que no lo vas a necesitar, ¿sí? Está basado en la siguiente idea. Dice, un desarrollador debería solo introducir funcionalidades adicionales al código cuando sea necesario, ¿sí? YAGNI, el principio YAGNI, está closely tied to Agile Software, está en, how do you say closely in Spanish? I can't remember the word. Estrechamente. Oh, Estrechamente. Yeah, that's the word. Estrechamente ligado a, a los métodos de desarrollo de software ágiles. ¿Sí? Closely tied. ¿Sí? Están estrechamente ligados o relacionados, también pueden decirlo. ¿Sí? According to the YAGNI principle, de acuerdo con el principio YAGNI, en lugar de comenzar desde un concepto overarching. Overarching es global, ¿sí? De un concepto global durante el desarrollo, deberías programar la arquitectura del software en pequeños pasos to be able to react, ¿sí? Para que sea posible reaccionar a problemas dinámicamente e individualmente. Clean code es, el código limpio es, por consiguiente, siempre producido cuando el problema que subyace sería, sí, el problema que subyace ha sido resuelto de la manera más eficientemente posible. ¿Ok? Pueden después volver a ver todos estos conceptos, recuerden, investigar un poquito más y buscar ejemplos. Hay algunos lugares, o si no, me escriben y les puedo compartir otros contenidos. ¿Ok? Todo este tipo de cosas que estamos viendo, ¿sí? Estos acrónimos, cuando ustedes estén en unas entrevistas, pueden mencionar estas cosas, ¿sí? Quizás no es el acrónimo, en inglés capaz que sí, pero mencionar este tipo de cosas, estos principios, de cómo les van a preguntar a ustedes en la entrevista técnica seguramente, ¿sí? Y hay que mostrar cómo ustedes aplican algunos de estos principios, ¿sí? Siempre. Y acá tenemos ejemplos sobre algunos puntos que son importantes en el código limpio. Por ejemplo, project structure, ¿sí? La estructura del proyecto. Y acá les voy a dar un ejemplo sobre Java, porque había mucha gente que siempre participa y que están estudiando, ya son programadores de Java, ¿sí? Pero ahí también les comparto un link donde pueden después ustedes buscar más información o ver cosas relacionadas a eso, ¿sí? Por ejemplo, while Java doesn't enforce any project structure, it's always useful to follow a consistent pattern to organize our source files, tests, configurations, data, and other code artifacts. Maven, a popular build tool for Java, prescribes a particular project structure. While we may not use Maven, it's always used to stick to a convention. ¿Sí? Bueno, en líneas generales, acá dice, bueno, mientras Java no, no aplica o no obliga a una estructura
o alguna estructura de proyecto, ¿sí? En particular, es siempre útil seguir un patrón consistente para organizar nuestras, nuestras fuentes, nuestros códigos fuentes, perdón, ¿sí? Eh, las pruebas, configuraciones, datos y otros artefactos de código, ¿sí? Entonces aplicamos para todos los lenguajes de programación esto. Tenemos que tener un patrón consistente de organización de lo que acabamos de mencionar. Source files, tests, configurations, data, and other code artifacts. Para la gente que trabaja con Java, por ejemplo, Maven es una herramienta muy popular de Java, ¿sí? Y que recomienda una estructura de proyecto particular, ¿sí? Quizás no usen Maven, pero siempre es bueno adherirse a un tipo de convención, ¿sí? También en algunas empresas les van a pedir ciertos formatos porque cada lugar va a tener su manera de trabajar. Por eso también es importante y es uno de los skills muy apreciados, ¿sí? Por los reclutadores y las empresas, la adaptabilidad al cambio, ¿sí? Nosotros, como programadores, tampoco tenemos que ser tan rígidos y llevar nuestras prácticas anteriores a un nuevo lugar de trabajo. En el sentido de que si en la empresa esa tienen otro tipo de convenciones, ¿sí? Tenemos que adaptarnos. Ahí abajo hay un link, ¿sí? Pueden después buscar para poder ver de qué se tratan todas estas estructuras de proyectos de Maven para la gente que estudia Java. Por consiguiente, la gente que estudia otros lenguajes de programación deberían buscar información relacionada a sus lenguajes de programación, ¿sí? Cada lenguaje tiene sus particularidades. No solo los lenguajes, también los frameworks, también las bibliotecas o librerías, como se dicen, ¿sí? Después, ahora vamos a hablar un poquito sobre naming convention, ¿sí? Las convenciones de nombres. Cómo darle nombres a las cosas. Following naming conventions can go a long way making our code readable and hence maintainable. Choose descriptive and unambiguous names. Make meaningful distinctions. Use pronounceable names. Use searchable names. Replace magic numbers with names constants. Avoid encodings. Do not append prefixes or type information. Entonces, seguir convenciones para dar nombres, bueno, puede llevar mucho tiempo acá, ¿sí? Can go a long way. Go a long way quiere decir ayudar mucho, contribuir o ser de ayuda, ¿sí? Following naming conventions, sí. Seguir entonces convenciones de nombres, para dar nombres, puede ser de mucha ayuda en hacer nuestro código leíble y, por lo tanto, mantenible. ¿Okay? Entonces, es importante saber elegir los nombres. Y desde un principio, tratar de comenzar a familiarizarse con los nombres en inglés. ¿Ok? Y la gente que ya estuvo programando mucho tiempo y que está ya poniendo sus nombres o dando nombres a las partes de su código en inglés,
cada vez ir mejorando, ¿sí? Entonces acá hay un par de lineamientos o de sugerencias, dice choose descriptive and unambiguous names, ¿sí? Elegir, por ejemplo, nombres descriptivos y no ambiguos. Make meaningful distinctions, ¿sí? Hacer distinciones significativas. Use pronounceable names, ¿sí? Ponerle o usar nombres que sean pronunciables. Use searchable names. Usar nombres que se puedan buscar. Después, reemplazar los números mágicos, ¿sí? Con constantes nombradas o constantes con nombres. ¿Ok? Evitar encoding. La codificación, ¿sí? No agregar prefijos, or type information, o información de tipo, ¿sí? Y acá abajo, el consejo para la gente que trabaja con Java, Java prescribes a set of rules to adhere to when it comes to naming anything in Java. A well-formed name does not only help in reading the code, but it also conveys a lot about the intention of the code, ¿sí? Para Java, en particular, también sugiere un conjunto de reglas a las cuales adherirse o adscribirse cuando se trata de darle nombre a cualquier cosa en este lenguaje, ¿sí? Un nombre bien formado no solo ayuda en la lectura del código, sino que también va a convey means expresa o transmite un montón sobre la intención del código, ¿sí? También va a decirnos mucho sobre la intención del código. Todo esto, como les dije, después ustedes pueden buscar más sobre sus lenguajes de programación en particular. Esto es algo general de lo que estamos hablando. Y ahora vamos a white spaces. White spaces. ¿Alguien quiere leer esto? Does anybody want to read this? No one? Okay, I'm going to read. Espacios en blanco. We all know that it's easier to read and understand short paragraphs compared to a large block of text. It's not very different when it comes to reading code as well. Well-placed and consistent white spaces and blank lines can enhance the readability of the code. The idea here is to introduce logical groupings in the code, which can help organize thought processes while trying to read it through. There's no one single rule to adopt here, but a general set of guidelines and inherent intention to keep readability at the center of it. ¿Sí? Hay que hacer uso de espacios en blanco. ¿Sí? Todos sabemos que es fácil leer y entender párrafos cortos comparados con grandes bloques de texto. No es muy diferente cuando se trata de leer código, ¿ok? También. Espacios en blancos, bien ubicados y que sean consistentes, y también líneas en blanco, ¿sí? Pueden mejorar la legibilidad del código o la lectura del código. La idea aquí es introducir agrupamientos lógicos en el código que puedan ayudar a organizar procesos de pensamiento mientras intentamos leer
mientras intentamos leer el código, ¿sí? No hay una regla única para adoptar aquí, pero un conjunto general de lineamientos, guidelines, son guías, lineamientos, y una intención inherente para mantener la legibilidad o la lectura de como el centro de ello, ¿sí? Entonces, eh, el uso de estos espacios en blanco es para que se pueda leer, para que alguien pueda fácilmente identificar eh, las partes que componen el código que estamos escribiendo. And that's it. Okay? That was pretty much it. Eso fue nuestro workshop del día de hoy. Existen muchísimas otras cosas que pueden seguir leyendo sobre este tema, ¿sí? Pero bueno, en este taller no nos alcanza el tiempo para poder compartir todas estas cosas. Esto simplemente es una introducción, ver que hay vocabulario que hay que conocer, acrónimos con los que hay que familiarizarse, porque eventualmente los van a necesitar, ¿sí? Como dijimos en un principio, esto también está en un libro que es muy conocido y es el que al que se pueden referir, ¿sí? Que se llama The Clean Code. Así que ahí pueden encontrar más información. ¿Ok? Ese libro es muy conocido, tiene varios años, pero no deja de ser todavía, de estar todavía vigente, ¿sí? Como dice acá en esta última parte, donde mostró la portada de este libro, there are other things to consider. You can read Clean Code by Robert C. Martin, aka Uncle Bob. The book is one of the most important that exists for anyone who wants to be a good software developer. It has a lot of fantastic recommendations and is highly recommended for anyone who wants to improve their development skills. ¿Sí? Este libro entonces es uno de los más importantes que existen para todos los que quieran ser buenos desarrolladores de software. Tiene muchísimas fantásticas recomendaciones y es altamente recomendado para cualquiera que quiera mejorar sus habilidades de desarrollando. Así que pueden buscar este libro, pueden leer mucho contenido más sobre todo esto. Hay lugares donde pueden encontrar inclusive ejemplos de cómo, a ver, les voy a mostrar algo, les voy a compartir en otra ventana aquí. Puede mostrarles en donde pueden ver, por ejemplo, algunos lineamientos y algunos ejemplos de cómo dar, por ejemplo, acá dice, ¿ve? Meaningful naming for variables and classes, ¿sí? Nombres significativos para variables y clases, cómo identificar. Use intention revealing names, ¿sí? Usar nombres que revelen intención y da los ejemplos de lo que estaría correcto y lo que no, ¿sí? Make meaningful distinctions, avoid ordering numbers, series naming, ¿sí? Evitar, por ejemplo, dar nombres de series, ¿sí? Ordenando, ¿sí? O series de números. Avoid misspelling, ¿sí? Evitar los errores de ortografía.
¿sí? También importante. Avoid synonyms or closely related terms, ¿sí? Evitar términos que estén cercanamente o estrechamente relacionados o sinónimos. También acá hay ejemplos, ¿sí? Este tipo de contenido pueden encontrar en varios lugares, ¿sí? En otros lugares pueden encontrar la reescritura, ¿sí? De un wet code a dry code, ¿ok? Entonces, sigan investigando, esto es importante para todos. Hay otros principios más que pueden encontrar dentro del libro. El año pasado estuvimos hablando sobre Solid, por ejemplo, ¿sí? Pero hay muchísimos otros más que quizás más adelante veamos en alguno de los talleres. Así que gracias a todos por haber participado. Espero que encuentren el contenido útil y no se olviden de seguir nuestras actividades los fines de semana por Discord. También anunciamos las actividades en Instagram y también eventualmente subimos el contenido a YouTube. Así que muchas gracias a todos.